adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe, creamos la campaña Mitos en Juego, donde exploramos temas vinculados a la educación sexual integral, como los estereotipos, los vínculos, la sexualidad y la prevención de las violencias, entre otros. En estas entrevistas conversamos junto a especialistas que trabajan desde una perspectiva de derechos en la región. Aprovechá la oportunidad de escuchar la voz joven sobre los temas que nos movilizan. La campaña Mitos en Juego es realizada por Buena Data, con el apoyo de Save the Children, junto a organizaciones que forman parte del programa de apoyo a la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio para el programa Mitos en Juego. En esta oportunidad tenemos el honor de estar con Ariel Sánchez, director de promoción de masculinidades para la igualdad del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires y miembro también del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, Elías, ¿cómo te va? Acá muy bien. Muy bien. Y bueno, como para empezar a hablar y un poco de la mano del nombre de esta campaña que es Mitos en Juego, te vamos a pedir si podés mencionar algún mito sobre la masculinidad que pensás que sigue muy presente actualmente. Bien. Sí, yo creo que hay varios que siguen muy presentes, vinculados a lo que se llama los mandatos de masculinidad, o la masculinidad tradicional, como se llamaba, después se nombró como masculinidad hegemónica, pero yo creo que hay uno que es como bastante estable, va cambiando de forma en la vida social cotidiana, pero que tiene que ver con la relación con el riesgo. Constante, digamos. Esa idea de como asumir riesgo es parte de demostración de la masculinidad o de ser un verdadero varón. Creo que aparte es un mito o un mandato que es fundamental y estructurante de las otras prácticas, de las vinculadas a violencia, del alejamiento de muchos varones o de las expectativas que se tienen sobre los varones de que no se vinculen a tareas más vinculadas al cuidado de sí o de otros. Tiene que ver justamente con esto, con la idea, la condición de demostrar todo el tiempo o exponerse frente al riesgo en prácticas laborales, en la vida cotidiana, cuando salen, digamos, en la nocturnidad, cuando van a una fiesta, a bailar, cuando se juntan, andando en moto, digo, hay un montón de prácticas que sigue funcionando, que quizás va cambiando la forma de ese riesgo, o qué es estar en riesgo o qué no. Pero hay algo ahí que presiona todo el tiempo a ubicarse en ese lugar, cueste lo que cueste. Yo hace mucho escribí sobre los mandatos de masculinidad y nombraba uno que le decía el supermandato, que está vinculado a esto, que es el de la impenetrabilidad, ¿no? La idea de que para demostrar cierta hombría o que uno es varón, tenía que demostrar todo el tiempo que era impenetrable, e impenetrable en muchas dimensiones, digamos, simbólicamente, socialmente, físicamente, sexualmente, y que tiene que ver con el riesgo a veces esto, porque el riesgo es no reconocer la propia fragilidad, en definitiva, exponerse todo el tiempo y negarla, o naturalizar muchas veces ciertos padecimientos simplemente por estar en riesgo, ¿no? Como llevándolo al límite. Después el insulto va a cambiar, no, capaz que cuando yo era más joven, adolescente, era todo el tiempo no seas maricón, y eso te marcaba todo el tiempo cuál era el límite. Hoy quizás también se puede llegar a usar eso, no seas nenita. Cuando demostrás cierta expresión de fragilidad y que no te estás sometiendo al riesgo, yo creo que eso continúa en diferentes modos, y así vemos, batallas a la salida de un boliche, trabajos que digo, capaz que no tanto adolescentes, pero sí jóvenes, bueno, depende cómo nombremos adolescentes, ¿no? Pero el uso de la moto, por ejemplo, ¿no? En la vida cotidiana es como esa relación entre el trabajo y el riesgo está muy presente. Quizás en otras generaciones se manifestaba de otro modo, ¿no? Estos padres, abuelos que duros, tercos, parcos, que no demostraban fragilidad ante nada y se exponían a todo. Hoy capaz que se demuestran en otras cuestiones, como, no sé, consumos problemáticos, exponerse al riesgo. Inclusive lo hablábamos hace un rato, lo de el apostar, ¿no? Hay estudios que muestran que si bien son más varones los que apuestan, además de ser más en el tipo de apuesta o el tipo de transacciones que hacen, son más las riesgosas.
que las no riesgosas. Hay un punto de jugar ahí con un límite físico, emocional, simbólico, vincular con los otros, que me parece que sigue ahí y se lleva la vida a un montón de pibes, pibas, porque el riesgo también implica poner en riesgo la vida de las otras personas. Qué interesante eso, ¿no? Como una condición subyacente de sentirse invencible, como que sigue pero va cambiando de forma a través de las épocas. Sí, la pregunta sería eso un poco, ¿no? ¿Qué es demostrar ser invencible hoy en algún punto para dar cuenta de cómo funcionan en la vida cotidiana esos mandatos? Porque, digo, los podemos expresar conceptualmente, estos son los mandatos hegemónicos, pero siempre decimos que cambian, ¿no? Que se transforman. Bueno, lo que se transforma a veces es el modo en que se expresa en la vida cotidiana. Porque ahí vemos que sigue muy presente. ¿De qué modo, con quiénes hablan sobre ciertas fragilidades los varones, por ejemplo, ¿no? Aún hoy, donde se pusieron en discusión un montón de cuestiones de cómo debían ser un varón, aún hoy que se pusieron en discusión todas las formas de habitar las sexualidades, las identidades de género, aún en ese marco aparece algo ahí que juega como un límite todo el tiempo y que expone todo el tiempo me parece que a los varones a riesgos de vida, estamos hablando directamente, ¿no? Como que hay cierta cosa que cambió como en esa visibilidad de otras formas posibles de ser varón, pero esa cuestión del riesgo sigue ahí como presente, y yo creo insuperable. Yo creo que sigue muy presente, muy presente, como, sí, es muy, ya te digo, esto cambia. Nos vamos acercando, digamos, a prácticas más cercanas al cuidado, quizás en la educación emocional hoy de los varones. Hay una transformación, no voy a decir que es lo mismo, pero si uno sigue viendo las estadísticas, los números, digo, de qué se mueren los varones, en el modo en que se mueren los varones o en el modo en que matan o son asesinados también los varones, vamos a ver que de fondo ahí hay trayectorias muy vinculadas a la exposición al riesgo todo el tiempo. Yo creo que es un mandato que a veces ni siquiera se nombra, porque se nombra ser proveedor, ser padre, se nombran como ciertos mandatos tradicionales, pero acá hay como algo de fondo como ahí operando, que está bueno como pregunta. ¿Por qué nos exponemos como preguntas para hacerse, ¿no? Entre los jóvenes, entre los adolescentes? Bueno, ¿cuándo nos estamos poniendo en riesgo? Y para ir viéndolas, porque yo capaz de algunas ni me entero, porque no estoy, digo, no salgo, no tengo grupos de amigos, lo puedo ver en mis sobrinos, en mis primos, digo, lo puedo llegar a ver medio de afuera, ¿no? Como observador. Veo los efectos después de eso, pero quizás en ese secreto cotidiano de exposición al riesgo me pierdo algunas cosas, y para mí está bueno empezar a hablar de eso. ¿Qué vida queremos elegir? Si una que es de riesgo constante, que ponemos en jaque nuestras vidas, nuestro modo de habitar el mundo, o una vida más vinculada al cuidado, que en definitiva es eso, lo que uno está buscando cuando piensa en los mandatos de masculinidad o en esto que ustedes nombran como los mitos, ¿no? Como desarmar los mitos. Quiere ofrecer otros modos de vida también que les hagan bien a todas las personas. Y en esta cuestión que venís hablando de ofrecer otros modos de vida, de acercarse a prácticas de cuidado, ¿cuál es el rol por ahí que cumplís vos en esta dirección del Ministerio de Mujeres de la provincia? Digamos, ¿cómo trabaja la dirección? ¿Cómo se articula con otras organizaciones? ¿Cómo se acerca a estos jóvenes a los que a veces es tan difícil acercarse, ¿no? Genuinamente. Sí, mira, en la dirección tenemos como dos grandes estrategias de trabajo. Una más vinculada, que quizás no sea esta puntualmente, digo, lo que vincula a esta pregunta, que es la de trabajar con espacios que reciben, alojan, atienden a varones que han sido denunciados por violencia de género. Ahí creamos como todo un sistema a nivel provincial de recomendaciones, de seguimiento, de asistencia técnica de sus equipos, que hoy estamos como expandiéndolo cada vez más para que haya un acompañamiento, una atención, un abordaje con varones que no sea solo el punitivo judicial. Nosotros entendíamos que teníamos que haber una transformación, pero quizás en esos espacios trabajamos más con adultos, ¿no? Y con los adultos que fueron denunciados dentro del sistema judicial. Pero sí tenemos toda otra estrategia que le llamamos de políticas de igualdad de género, que un poco la función de la dirección dentro del Ministerio de Mujeres, una dirección que muchas veces es como muy perseguida o muy cuestionada porque no se entiende el nombre o cosas así, pero que tiene que ver con, cómo pensamos políticas de género
destinada a varones, o cómo la mirada de género puede interpelar la vida cotidiana de los varones. Y ahí trabajamos sobre todo con equipos técnicos, con referentes y muchas veces con varones directamente. A veces con espacios de jóvenes, pero a veces con adultos. Pero sí con muchos espacios que trabajan con jóvenes para que empiecen a reconocer en las trayectorias de vida de esos jóvenes el género, que muchas veces no se tiene en cuenta. No sé, se piensan grandes problemáticas vinculadas a los jóvenes adolescentes, conflicto con la ley penal, con el consumo problemático, con la nocturnidad, padecimientos subjetivos, que es muy importante eso, relación con la depresión, con ciertos padecimientos subjetivos, suicidio de jóvenes y adolescentes, triplican los varones jóvenes y adolescentes con respecto a las pibas, digamos, a las mujeres. Y sin embargo se sigue atendiendo como una problemática como universalizada como en los jóvenes y no se piensa en clave de género. Un poco la función que tenemos de la dirección es el llevar, digamos, esa mirada, nosotros llamamos el enfoque de masculinidad, pero es empezar a comprender que hay ciertas condiciones de género que le dan forma a las trayectorias de vida de esos jóvenes y adolescentes y hay que pensarla. Si quiero pensar estrategias preventivas o de promoción de otras formas de cuidado, no sé, como estamos trabajando sobre todo con programas que trabajan con jóvenes, o en escuela, o en espacios comunitarios, u organizaciones. Y sobre todo trabajamos con los equipos, digo, en la formación y en la construcción de herramientas o de estrategias para no dejar de lado la pregunta por el género, no sé, deserción escolar. Digo, ¿por qué son la mayor parte son varones? Digo, puede ser un dato eso, simplemente, que me sirva para ver una tabla, o puede ser una pregunta eso. ¿Por qué tienden, digamos, a esta deserción más varones? ¿Por qué tienden a suicidarse más? ¿Por qué tienden de más a resolver sus conflictos de manera violenta y riesgosa? Bueno, empezar a hacer esas preguntas sobre esas condiciones de vida, qué presiones, qué expectativas, ¿con quiénes hablan esos varones? ¿Tienen referente para hablar? ¿Tienen alguien para hablar? ¿Quiénes son sus referentes emocionales? ¿Hablan de lo que les pasa? Poco te lo transformo en pregunta porque no hay estrategias como generales. Sí hay como una mirada que tiene que ver con el género. Bueno, por ejemplo, ahora de repente con la película Adolescencia todos empiezan como ebulliciones de, bueno, ahora sí hay que hablar de esto. Sin embargo, la pregunta, que estuvo bien, digo, fue más como ese aislamiento que hay muchas veces de los jóvenes y adolescentes, pero no pensamos en clave de género, los jóvenes y adolescentes, hasta que no cometen un hecho vinculado a lo que tradicionalmente llamamos o violencia de género, que puede ser un femicidio, puede ser una situación de abuso sexual o el ejercicio de violencia de género. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos por las trayectorias generalizadas, digamos, de esos varones, cuando vemos que no hablan con nadie, que no expresan sus emociones, que desaparecen de las aulas porque se van, porque eligen dejar el trabajo, que lo único que le importa es ver si consiguen o no trabajo, digo, qué lugar puede ocupar en sus casas, cuáles no, a quiénes cuidan, se cuidan a sí mismos, qué relaciones tienen con la sexualidad. Muy pocas veces ahí metemos la pregunta sobre el género y solo la metemos cuando los varones estallan, digamos, en algo, porque mataron a alguien o abusaron de alguien y lo podemos nombrar y lo clasificamos como algo de violencia de género, como si fuese siempre el obstáculo, ¿no? O el problema, pero nunca en toda la trayectoria previa. Que hizo que esos varones, por ejemplo, cuando la madre deja de acompañarlos, desaparecen del sistema de salud. Bueno, hay algo que los hizo desaparecer del sistema de salud de esos varones. Algo que hizo que no se preocupen. O que hace que si se golpean, no registren ni siquiera ese malestar. O digan, bueno, ya va a pasar y sigo de largo. Y se transforme en algo más grave. O la están pasando mal y con sus amigos no pueden hablar. Porque con sus amigos tienen que demostrar todo el tiempo esa no fragilidad, digamos, esto que vos nombrabas como ser invencibles, ¿no? O no sé, o le pasa cosas con su sexualidad, o no la están pasando bien, o con sus vínculos afectivos, inclusive con el contexto, digo, no construir tienen ciertas expectativas que deben cumplir como varones cuando sean adultos, supuestamente, y al mismo tiempo ven que esas expectativas están completamente truncas. El mundo no se las está ofreciendo, digamos, como posible, pero al mismo tiempo cambió la relación entre las expectativas que tenían otras generaciones con la relación con sus pares generacionales. Digo, hubo algo ahí que cambió, los feminismos sin duda tuvieron que ver con esas transformaciones
Y acompañar a los varones en esas transformaciones tiene que ver con reconocer que los mandatos de género han condicionado sus vidas y sus expectativas. Por eso lo que hacemos es trabajar fundamentalmente con esas personas adultas que están a cargo de un programa, un aula, un espacio comunitario, clubes, ¿no? Que tienen cierta referencia dentro de un club por ocupar un lugar directivo o por ser entrenador o entrenadora o ser referente, inclusive con capitanes hemos trabajado de algunos equipos porque se transforman en cierta referencia con sus pares. Bueno, ahí un poco, pero lo que no dejamos hacer es como ir cada tanto y tener conversaciones directamente con los jóvenes porque, y con los varones en realidad en general, porque entendemos que hay que generar cada vez más espacios de escucha. Para mí es como, si a mí me decís cuál es tu rol, es multiplicar espacios de escucha, pero en esta clave, digamos, no nada más que se habilite el espacio, sino que la escucha tenga estas preguntas no adultocéntricas y con mirada de género. ¿Qué respuestas reciben así en esos espacios? ¿Cómo ves la recepción de esos jóvenes cuando llevas esto? No, yo creo que es bastante buena, sobre todo porque el enfoque que vamos es más como a la escucha y a ver qué les está pasando con ciertas incomodidades de época que quizás, y no vamos como... Yo no os voy a enseñarle a cómo ser el varón deconstruido de esta época, digamos, porque no tengo ni idea cómo sería ese modelo, digamos. Vamos más con escucha y con algunas preguntas, obviamente. Tampoco hay que desentenderse del rol que tengo como adulto, digamos, en esos casos, y el rol que tengo también como responsabilidad pública. No es que, escucho y me voy y no genero nada, sino que escuchar esas incomodidades también hace que sea bien recibido. A veces tenemos resistencia al principio, porque una vez más piensan que viene alguien a explicarle cómo es la vida y cómo deben comportarse, o vienen a ponerse del lado de las mujeres, porque a veces también pasa eso, ¿no? Como vienen a ponerse del lado de ellas y a retarnos a nosotros porque ejercemos violencia. Y cuando se dan cuenta que el enfoque es distinto, es pensar sin duda las violencias, pensar la forma de desigualdad, pensar las formas de humillación tan marcadas dentro de las prácticas, digamos, de los mandatos de masculinidad, volverse el humillador todo el tiempo. Es también pensar sus propias vidas, que es esa la habilitación, digamos, que se arma. No es nada más transformarte para que las otras personas vivan bien, no. Es transformarse, difuminar un poco los mandatos, bajarle el tono a las expectativas, digamos, que sociales que hay sobre, cómo debe comportarse un varón, y pensar otras, pensar hojas de ruta, le decimos nosotros, para construir también esa estrategia, pero hay mucho de escucha, pero no escucha como simplemente dar lugar, sino escucha en este sentido, y yo creo que es bien recibido eso. Hay con muchas ganas de hablar. Claro, como que hay algo que está ahí como sonando y que, vos lo decías, que vas como con una predisposición más a ver lo que pasa, porque estaba también esta mirada antes de que, era un colectivo como medio aliado del feminismo, esto de las masculinidades, y que siempre estaba como apoyando un movimiento que era externo, ¿no? Como que externo, traerlo para algo propio, ¿no? Sí, apropiarse de eso en algún punto, pero no apropiarse en términos de ocupar el lugar central, digamos, y protagónico de eso, sino que usar esas herramientas para pensar sus propias vidas, porque los pibes no se quieren matar cuando salen de los boliches, no quieren eso, o cuando salen de una fiesta, en realidad no quieren terminar muertos cuando están exponiéndose al riesgo en una moto, o cuando el laburo que consiguen es de repartidores y se regula el tiempo y llegar y no sé cuánto y se están exponiendo al riesgo. No quieren morirse, ni tampoco quieren estar sin hablar sobre lo que les pasa y terminar matándose en algunos casos, ¿no? Porque no poder encontrar otra forma que no sea terminar con su vida, porque no encontraron con quién hablar. No quieren eso. Entonces, los feminismos enseñan mucho sobre esa posibilidad de cuidado, a pesar de los mitos que hay sobre el feminismo, ¿no? Pero, y mitos que se apoyan a veces en narrativas que existen, ¿no? Como para que esta externalidad supuestamente de los varones, y no el feminismo como un aloje, o las políticas de género como un lugar de aloje, de escucha, como una posible estrategia.
que ni siquiera es nuevo. Los feminismos hace años que vienen hablando de esta relación, digamos, con los varones que no sea externa, sino en qué medida esto que estamos pensando, este proyecto de mundo que estamos pensando, sin duda los incluye, y los incluye de otro modo. Y no solamente porque estén ejerciendo violencia hacia las mujeres, sino porque están exponiéndose al riesgo ellos también todo el tiempo, a la fragilidad. Y yo creo que además es muy importante porque esa incomodidad que no se teje en los espacios, porque vamos con el dedito levantado, porque le caemos con un manual de lo que debería ser o con lo que aprendimos en algún lugar de lo que debería ser un varón, no debería ser un varón, esa incomodidad, esa incertidumbre, se transforma en resistencia muchas veces, y esa resistencia, un montón de veces, es como más alojada, más abrazada por discursos que los exponen más al individualismo y a construir de lo feminismo un enemigo, digamos, ¿no? A vos te pasa, vos estás incómodo porque el mundo antes, el mundo era cómodo para vos y ahora estás incómodo por culpa de ellas, El mundo ¿no? era En algún punto. solo de ellos, su mundo, Exactamente, solo de los digamos, varones. había algo ahí. Pero construyen un enemigo en esas narrativas que son más alojantes, porque es obvio, si vos estás incómodo, si vos sentiste que te estuvieron atacando durante años, de un lado y del otro, de los que te querían aliados o deconstruidos y de las que te querían cancelar, digo, estuviste como atacado ahí, digamos, en algún punto, y no hubo un discurso desde los adultos sobre todo, y no estoy hablando, digamos, de las pares generacionales que se fueron educando en esos feminismos a los 14, 15 años, 16, digo, hubo como una explosión acá que la fue alojando y fue construyendo una educación hermosa, digamos, hermosa e incómoda, porque tuvieron que reconocer también expectativas que había sobre ellas que la podían bifurcar, formas de violencia que no tenían por qué soportar nunca más. Y el tema es de qué modo empezamos a acompañar también a los pibes en esto, ¿no? En esas transformaciones sociales que se dieron, hay que acompañarlos. Y yo creo que ahí está el rol de quienes trabajamos de los feminismos con varones, o de las políticas de género con varones. Quizás no está en una piba que no tiene ganas de hacer eso pedagógicamente. Capaz que no lo tiene ganas de hacer. Porque capaz que está cansada, digamos, de la exposición en la que se siente cuando sale a la vía pública, del miedo que puede sentir en la calle, de tener que callarse frente a situaciones de no consentimiento, digamos, en sus vínculos amorosos, sexuales. Digo, capaz que está harta o no encuentra la forma, o inclusive un montón de pibas, ya que no jóvenes, adolescentes, sino adultas que pasaron por un montón de situaciones que no tienen por qué pensarlo. Yo creo que ahí hay una responsabilidad de quienes sí venimos pensando estas estrategias para trabajar con varones, que pueden ser varones y mujeres, quienes venimos pensando esto, no necesariamente tienen que ser varones, pero que tienen los mueve, digamos, esa posibilidad de construir también frente a la incomodidad, como un poco competir, si se quiere, no sé si es la palabra, pero con las narrativas más de odio y más individualizantes que exponen día a día a los jóvenes. Digamos, hoy el mundo, frente a la incomodidad de esos jóvenes, que son incomodidades simbólicas porque no van a ser, no encuentran en la vida cotidiana la posibilidad de ser el varón que le dijeron sus padres o sus abuelos que tenían que ser, porque cambiaron las relaciones sexuales y de género, cambiaron los vínculos, no van a ser, y también encuentran fragilidad en términos económicos. Y hoy el mundo le ofrece un poco de odio, de narrativas de odio, y le ofrece también salidas individuales, ¿no? Apostá, volvete no sé, como esto, como invertir en no sé qué, como algo medio del mundo financiero. Y yo creo que ahí hay que, hay que construir alojes que claramente esa educación financiera individualista y esas narrativas de odio se las están construyendo. Encuentran ahí una identidad. Hay algo que se había perdido y encuentran ahí un aloje que quizás no se lo estábamos dando. Y para mí, por eso es importante el conversar y escuchar, digamos. ¿Qué está pasando con esa incomodidad? Justo te iba a preguntar algo por ese lado de que, bueno, venías hablando antes también de cierta confusión y cuestionamiento a este rol de las direcciones de mujeres, de diversidades y más en este contexto, ¿no? De cuestionamiento nacional y de
cierto avance de estos discursos de odio de los que venís hablando y, y un poco la importancia de seguir resistiéndolos y de crear estos otros espacios, estas otras alternativas para que, bueno, a los varones no se los coma ese otro modelo, ¿no? De pensar que la salida va a poder ser porque yo puedo y porque yo voy a ser el mejor. Ujú, tal cual. Porque yo puedo, porque hay una autora que se llama Paula Sibila que dice yo me lo merezco, dice, ¿no? Pero esta cosa de la autorregulación individual, ¿no? Como, y en definitiva lo que te pasa también es porque lo que vos hiciste o dejaste de hacer, o porque no te levantaste a las 4 de la mañana y hiciste burpees ese día, o porque no escribiste en tu proyecto, o porque creíste, digamos, en lo colectivo, digamos, en algún punto, porque ahí también empieza a haber una desconfianza con encontrarse con el otro también, una desconfianza sobre el otro, y yo creo que ahí hay que construir, digo, no es nuevo y no es que se nos ocurre a nosotros que trabajamos masculinidades en un ministerio. Digo, esto tiene historia dentro de los feminismos para construir ese mundo más vinculado al cuidado, a cierta amorosidad, a dar cuenta de esas incomodidades y a pensar colectivamente, que me parece que está tan bastardeada hoy la palabra de lo colectivo, digamos, y la posibilidad de organizarse, bueno, hacer una agencia, encontrarse con otros jóvenes, preguntar, generar debate, generar conversación y escucha, que está bastardeado eso hoy. Hoy parece que el proyecto de éxito identitario está vinculado a rechazar la posibilidad de un otro todo el tiempo, ¿no? El otro como enemigo. Y ahí como que ese rol también de las políticas públicas de poder fomentar, ¿no? Esta participación y bueno, como decías, que sean los propios jóvenes también los que impulsen proyectos y puedan crear estos espacios, porque qué mejor que los jóvenes hablando con sus pares, digamos, ¿no? Total. Y escuchando eso que le está pasando, digamos, que sobre todo es eso, es como construir una voz y una narrativa pública. Para mí es... Digo, en la relación con los jóvenes o con los adolescentes es más generar las condiciones para que esa narrativa pueda encontrar cierta visibilidad, organizarse, articularse, que encuentre espacios, digamos, ¿no? Que no quede como rondando en la nada, si se quiere, ¿no? Como dar aloje, pero es ahí donde vamos a encontrar qué les está pasando. Nosotros tenemos estrategias, por ejemplo, para trabajar con varones en general, ¿no? No es solo con jóvenes, porque pasa esto que los varones capaz que no se acercan a los espacios de género. Es decir, vos si los invitás a un taller de género no vienen, pero por eso nosotros solemos ir al lugar donde están. No tan, o sea, y ahí generar las condiciones de la conversación. Creo que parte de generar las condiciones de la conversación es ir al lugar ese, digamos, donde están cotidianamente. No sé si me ocurre, ¿por qué no podemos estar yo a veces pienso en las barberías, porque no que está tan lleno de lugares, transitan tanto tiempo los varones, no van solamente a cortarse el pelo, son espacios de reunión, pasan un montón de cosas ahí. Es bueno, ¿cómo instalamos ciertas conversaciones ahí? Y no es llevarle esto es lo que tiene que pensar, sino generar las condiciones o ciertas preguntas, que quizás algunas son desechadas después, ¿no? Y después ir al lugar de espacios comunitarios donde sí transitan, que irán por la merienda, irán por alguna práctica deportiva, irán porque alguna actividad que les gusta hacer, o ir también a la escuela que pasan tiempo ahí. Digo, pero ir a los lugares donde transitan y hablar de estas cosas, y no solamente explicarles sobre esta, porque no es un tema de contenido, ¿no? Simplemente como si alguien aprende lo que es violencia, va a salir de ahí y pensar, sí, esto es violencia, sino que es poder interpretar y canalizar de algún modo esas incertidumbres, incomodidades, esos padecimientos que están teniendo. Estamos generando espacio para que los pibes y las pibas tengan dónde hablar de lo que les pasa, más allá de los espacios individuales, ¿no? Como lo terapéutico que hay, digamos, capaz de esos espacios, pero ¿cómo generamos las condiciones de accesibilidad, si se quiere? Y a veces la accesibilidad no está solamente en lo material, sino que hay obstáculos para esa accesibilidad que tienen que ver con cuestiones de género y mandatos de género. Digo, yo puedo poner un montón de salas de atención primaria de la salud en un montón de lugares, y estoy seguro que en todos esos lugares no se van a acercar varones
digamos, o van a ser una porción mínima. Bueno, empecemos a pensar la estrategia de cómo hago, cuándo van. Van cuando llevan a alguien, ¿cómo hago para que entre? Cuando ingresa al sistema de salud, ¿puedo tener ahí, puede ser una ventana ese ingreso para ver, para que piense otras cosas que le están pasando? Digo, pensar, digamos, esas estrategias son importantes. Digo, llega por guardia traumatológica, que es por donde llegan generalmente, un golpe, un accidente de tránsito, entran por ahí. Bueno, quizás sea la posibilidad para un análisis más de rutina que nunca se hizo, ¿no? O para charlar mínimamente a ver qué le está pasando. Y para ver si necesita conversar con alguien. Porque una vez que está ahí, hay que aprovechar esa posibilidad. Es como usar todos los espacios como ventanas posibles y no, hasta que no se cumpla, no vengan a este espacio, al taller de género no se va a transformar nada. Bueno, no, capaz que es instalarse en un lugar donde sí están transitando y llevar una conversación. En pandemia, por ejemplo, perdón, en pandemia había referentes que trabajaban más con el tema de, digo, dar cierta ayuda económica o acompañar ciertas cuestiones más económicas que estaban viviendo o de alimentos. Entonces nosotros habíamos creado un pequeño material para que esos referentes mismos también le consulten a los varones cómo estaban, digamos, qué les estaba pasando, digamos, cómo se sentían, porque generalmente esas preguntas se hacen a las madres o a las mujeres, digo, hay como y sobre todo las referentes mujeres en los barrios, tienen muy claro quién está pasando por situaciones de violencia, quién no vino, quién hizo esto, le debe estar pasando mal en su hogar. Pero con los varones no hay esa relación tan emocional, si se quiere, y es como es como una transacción material, si se quiere, ¿no? Te consigo esto o no te lo consigo y ya está. Y nunca hay una pregunta sobre cómo la estás pasando, y quizás descoloca esa pregunta, pero habilita, digamos, en esa incomodidad de que otro varón te pregunte, bueno, ¿y vos cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te pone triste esto que está pasando? ¿Qué te genera? ¿Te genera angustia? También es eso. Es como la angustia la empezamos a vivir como angustia y no como rabia, que me parece que es lo más importante. Frente a la incomodidad muchas veces, que es angustiosa la incomodidad siempre, ciertas narrativas las transforman en odio, en violencia y en rabia, ¿no? Enojate, pegale a la cosa, salí, hace esto, como en más potencia, digamos, ¿no? Y a veces la angustia puede transitarse de otro modo y reconocerse de otro modo, que es lo que no termina pasando muchas veces, ¿no? Que los varones no sabemos si estamos enojados o estamos tristes. Qué importante ese reconocimiento de lo que nos pasa, y pensaba mucho, bueno, hablabas también del lugar de la escuela y cómo acercarlo también desde la ESI, ¿no? Que por ahí pienso que no por ahí nos acerca mucho pensar sobre las masculinidades en los contenidos de ESI, como que se restringen en la mayoría de los casos a esta cuestión más métodos de protección y demás. Qué importante también abrir ahí estos espacios de debate, estos espacios para reconocer lo que nos pasa también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que la ESI es más que esto. Cuando a veces se dan los métodos, digamos, simplemente en términos informacionales, se la piensa como una sumatoria de contenidos, ¿no? Que voy a dar. Y para mí es más un enfoque o una política de cuidado. Digo, ESI, eso debería ser ESI todo el tiempo como una mirada sobre la educación en general, es poder alojar estas preguntas y transformarla en algo más que contenido, porque inclusive con los métodos, si no funcionan tan sencillo como si yo explico los métodos, la gente se va a cuidar, digamos, porque hay obstáculos y barreras vinculados a estos mandatos que hace que los varones no se cuiden muchas veces, o no quieran cuidarse, o empiecen a funcionar ciertos mitos, ¿no? Sobre me aprieta, no sé qué me pasa, y y muchas veces la forma de enfrentar eso es cuestionándolo. Yo creo que hay que pensar otras preguntas, ¿es por mostrarse, digamos, que le aprieta no sé cuánto? ¿O es que le da miedo esa interrupción supuestamente en ese devenir sexual que se interrumpe, digamos, en el momento de ponerse un preservativo, por ejemplo, que le da miedo que ocurra algo, digamos, que se le baje, como suele decirle, entonces por eso prefiere lo otro y seguir como de largo, ya está, no sé cuánto? Para dar lugar a esas preguntas, por lo menos dar lugar a esa voz, que para mí es importante, yo le puedo llevar estadística. Muchos varones dijeron que no se cuidaban. Entonces preguntarle, bueno, ¿ustedes creen esto? ¿Por qué? Entonces pensar eso. Empezar a pensarlo en clave de género. ¿Qué expectativas tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestra sexualidad? ¿Y qué relación tiene eso con el uso o no uso de los métodos anticonceptivos? ¿Qué relación tenemos con el cuidado?
si yo creo todo el tiempo que a mí nunca me va a pasar nada. Es cómo me relaciono entonces después con el cuidado. Entonces, hay otros obstáculos que no son informacionales. No es que falte información sobre cómo se usa y que tenemos que repetir hasta hartazgo cómo se usa. Eso está bien, esa información está disponible, muy disponible está hoy con redes sociales, internet. Lo que hay que llevar es como la posibilidad, esto que decíamos hoy, ¿no? Como de escuchar, darle espesor a eso que nos dice la estadística o al mito que repetimos o al mandato que repetimos. Los varones no usan preservativo. Bueno, démosle espesor a eso. ¿Qué significa? ¿Qué les está pasando? Y me parece que ahí está la ESI, y ahí es donde la ESI puede alojar estos temas. Tendrá una parte de contenido. Los mandatos hegemónicos de masculinidad son taca, taca, taca. Pero tendrá otra parte que tiene que ver con escuchar y reconocer que en la vida de esos jóvenes hay trayectorias generizadas, digamos, están atravesados por los mandatos de masculinidad. Entonces escuchan, desean, se vinculan, hablan o no hablan, se aíslan o no se aíslan, atravesados por esos mandatos. No es que los dejan en la puerta del aula, por ejemplo, en ese momento. Buenísimo todo lo que venimos charlando, Ariel. Y como para ir un poco cerrando, nada, un poco lo estuvimos charlando ya, pero como para que hagas una síntesis de lo que crees que fue cambiando en estos jóvenes, en estos varones, en estos últimos años, y bueno, con la influencia de estos espacios también y de estas nuevas visibilizaciones. Yo creo que se fue difuminando un poquito lo mismo que te dije al principio, que era el más estructurante, digamos, lo del riesgo. Se fue difuminando un poco en algunos temas. Para mí hay un tema fundamental que es lo que empezó a hablarse de salud mental, ¿no? Que, digo, más allá del modo en que se habla, que a veces me gusta, a veces no, empezó a dar la posibilidad de que aparecieran discursos, narrativas, a veces en primera persona, de fragilidades y cosas que vivían, digamos. El tema es, entonces eso transformó la posibilidad de mostrarse como más frágil, si se quiere, en algún punto. La posibilidad de fragilizarse, ¿no? Que muchos lo ven como algo tremendo de esta época, ¿no? Como algo a denostar, ¿no? Mi viejo iba y entonces cuentan todo un montón de prácticas que son riesgosas. Se tiraba de no sé cuánto, no dormía, se cortaba, se quebraba y sin embargo así iba a trabajar, no sé cuánto. Y hoy se ven como que son de cristal hoy, ¿no? Yo creo que eso habilitó, digamos, pero me parece que hay que darle un aloje, digamos, a esa fragilidad para mí, para que no se transforme nada más como una expresión de un individualismo más, ¿no? Sino que dé cuenta, digamos, de fragilidades que son colectivas, que son estructurales en nuestra sociedad y que ayude, digamos, más a construir lazos, redes, articulaciones, relaciones con las otras personas, porque, digo, el encuentro con el otro para alojar esa fragilidad y no cada vez más individuación, digamos, ¿no? O individualismo en las formas de resolver esa fragilidad, ¿no? O negándola muchas veces, o poniéndola como un argumento como de excusa todo el tiempo para, bueno, yo soy así porque soy así, digamos, ¿no? Simplemente, digamos, como algo de ese lugar que te termina aislando también en algún punto, sino generar los espacios cuidados, amorosos, para que puedan hablarse y puedan transformarse, no por volverse fuertes, sino que nos podamos encontrar a partir de esa fragilidad. El humano es frágil. Vivimos en un mundo que nos expone a la fragilidad todo el tiempo, económica, digo, material, inmaterial todo el tiempo, a miedos, incertidumbres sobre qué va a pasar, guerras, pandemias, digo, un montón de cosas que dan cuenta, o sea, a veces se hace muy visible la fragilidad, ¿no? Y que me parece que tenemos que encontrar salida, que nos encuentre con otro. Para mí hay algo de eso que cambió. Y después cambiaron cosas más en los vínculos sexuales, amorosos, en la relación también me parece con la diversidad sexual, cambió mucho, me parece hoy, no es lo mismo, digamos, el funcionamiento de los discursos homodiantes, más allá de que hay como una revitalización de esos discursos, digamos, de odio. Yo creo que veníamos con unas transformaciones, sobre todo en las nuevas generaciones, digamos, en jóvenes y adolescentes,
digo, si lo comparamos con otras épocas que no estaba tan presente y no era tan estructural del modo de hacerse varón, digamos, ¿no? Como la homofobia era algo muy común, digo, era un discurso como muy... era de fuego para demostrar cierta hombría, digamos, te ponía de un lado o del otro a partir de eso. Me parece que hoy no funciona del mismo modo, más allá de, no sé qué va a pasar mañana, porque para mí esto no es lineal, no sé qué puede pasar con esta revitalización de los discursos y narrativas odiantes que puede llegar a estructurarse de nuevo, ¿no? Porque hay revitalización de prácticas que uno parecía que había dejado de lado, ¿no? Y discursos sobre la masculinidad que se habían puesto bastante en discusión, que hoy se ven como muy fuertes y de mucha presencia en redes sociales sobre todo, ¿eh? No sé cómo termina impactando eso en la vida cotidiana. Aún hoy no lo sé, pero creo que también hay que ir a buscar eso, ¿no? Qué están generando en la vida cotidiana y tener datos claros sobre cómo estos discursos están impactando, digamos, en los vínculos entre jóvenes y adolescentes. Totalmente. Bueno, te agradecemos un montón, Ariel, por esta entrevista y por abrir este debate que tanto tenemos que seguir abriendo, ¿no? Bueno, me alegro, espero que les sirva. Que les sirvan para generar otras conversiones cuando quieran. Eso, estoy para escuchar. A pesar de que hablo mucho, estoy para escuchar. No, me encantó todo y fue muy inspirador para seguir movilizando también estos espacios. Bueno, me alegro, Elías. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y cerramos así con este nuevo capítulo para el podcast de Mitos en Juego con Ariel Sánchez.